Tengo conmigo dos monedas que se usan en el país de Israel. Shekel, o para ser más exactos, nuevo shekel. Un nuevo shekel, otro nuevo shekel. En el tiempo bíblico, cuando la gente iba a comprar algo, se acostumbraba que diera un depósito, el equivalente a lo que nosotros llamaríamos un depósito. ¿Sabías que el Espíritu Santo también tiene que ver con eso? Vamos a estudiar la última lección de ese trimestre y quiero invitarte a ver que el Espíritu Santo no nos quiere dar solamente shekels, quiere darnos mucho más que eso. Así que acompáñame, es tiempo de estudiar la lección de escuela sabática. Efesios capítulo 1, versículo número 13. Efesios es hermoso, es una epístola hermosa. Y en el capítulo 1 básicamente Pablo está cantando, Pablo está diciendo poesía acerca del poder de Cristo, acerca de la salvación y muchas otras cosas relacionadas con esto. Y dentro de esa alegría que desborda a Pablo en los primeros versículos de Efesios 1, aparece el versículo 13 que dice lo siguiente: en él, refiriéndose a Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, nota lo que dice ahora, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Leo el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las arras, ¿qué es eso de las arras? Bueno, si tú te casaste y en algún momento te pidieron que usaras arras en el momento de la ceremonia de la boda, sabrás que tiene que ver con monedas también. Es una especie de símbolo de que el sustento no va a faltar en esa pareja. Y se da una especie de anticipo diciendo, esto significa que lo demás también seguirá siendo parte de nuestro sustento en la casa, en el hogar que se está formando. La mejor traducción entonces de arras en este versículo que acabamos de leer de Efesios 1:14 sería depósito, un pago previo, un pago que se daba como anticipo. Sí, en el tiempo bíblico también se acostumbraba a hacer eso. Cuando alguien iba a adquirir un bien, alguna propiedad, podía dar un anticipo y eso se reconocía como un acuerdo legal, tenía implicaciones formales, legales. Esa es la imagen que ahora usa Pablo para referirse al Espíritu Santo. ¿Recuerdas? La semana pasada estudiamos acerca del fuego, acerca también de la blasfemia contra el Espíritu Santo, acerca de verlo como una persona que puede ser entristecida. Bueno, Pablo ahora usa la ilustración de que el Espíritu Santo tiene que ver con ese depósito, o en la versión Reina Valera, las arras. Las monedas que se daban en aquel entonces tenían que ver con, te estoy dando un anticipo de lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Déjame leer nuevamente el versículo 14, que es las arras, refiriéndose al Espíritu Santo, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Has sido ya redimido? ¿Has sido ya salvado? ¿Te consideras salvado por la sangre de Jesús? Yo creo que sí. Yo creo que hay suficiente evidencia bíblica para saber que la salvación se empieza a disfrutar desde ahora, en el presente. Pero seguimos viviendo aquí, seguimos viviendo en este planeta con dolor, con sufrimiento y tanta injusticia. Sí, Pablo dice en Efesios 1 y en otras partes de Efesios que ya estamos sentados en los lugares celestiales, pero yo te sigo viendo allí y tú me sigues viendo aquí. ¿Cómo que estamos en los lugares celestiales si seguimos aquí? Bueno, esa aparente tensión o lucha entre estamos aquí pero ya no estamos aquí se entiende mejor cuando vemos que gracias a Jesús ya tenemos la seguridad de que lo que falta va a pasar. Pero era tan necesario que entendiéramos este asunto de la seguridad que Jesús envió al Espíritu Santo para que Él fuera las arras. Tendría que hacer algo el Espíritu Santo en nosotros que nos dijera, si ya empezó algo, también se va a concluir. Si ya se dio el anticipo, se va a dar el pago completo. Y eso que el Espíritu Santo hace en nuestra vida es el sello, es sellarnos. Leo otra vez Efesios 1:13. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No me refiero ahora al sellamiento de los eventos finales, el sellamiento de Apocalipsis.
Me refiero al sellamiento cuando creímos, dice el apóstol Pablo. No me creas mucho, pero si quieres puedes ver que hay dos tipos de sellamiento en la Biblia. Sellamiento en la vida del cristiano. Yo ahorita te propongo que no entiendas este sellamiento como el de Apocalipsis, sino como el que sucede como el anticipo cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Sí, el Espíritu Santo tenía que venir y decirnos, lo que falta también se va a cumplir. ¿Recuerdas cómo lo dice el apóstol? Aquel que empezó la buena obra será fiel en completarla. Bueno, es que estamos hablando de que ya tenemos una certeza, aunque no tenemos todo el plan o todas las promesas cumplidas. La lección usa una ilustración que durante muchos años han usado algunos para entender o explicar cómo es que ya tenemos la seguridad y a la vez todavía falta algo. Sí, tiene que ver con la guerra. En la Segunda Guerra Mundial, cuando se hizo la batalla del famoso Día D, cuando se desembarcó, el ejército aliado desembarcó en Normandía, muchos historiadores, especialistas dicen que ese día fue la batalla definitiva, digamos de definitiva. Y entonces en esa batalla realmente la balanza se fue hacia el lado ya de los aliados y entonces en contra de Alemania. Sabemos que la Segunda Guerra Mundial no terminó en esa batalla. Pasó casi un año para que realmente acabara la Segunda Guerra Mundial, pero esa batalla fue la decisiva, fue definitoria, fue una batalla crucial, aunque todavía no había terminado la Segunda Guerra Mundial. Si vemos desde esta perspectiva lo que el Espíritu Santo y en general Dios hace respecto al plan de salvación en nuestra vida, se parece, tiene que ver, porque la batalla decisiva ya Jesús la ganó en la cruz del Calvario, y cuando aceptamos esa victoria en nuestro favor y los méritos preciosos de Jesús los aceptamos como nuestros, entonces tenemos la seguridad, incluso como dice el apóstol Pablo, de estar ya sentados en los lugares celestiales. Pero no ha acabado la batalla, no ha acabado la guerra. La guerra continúa y la batalla final está todavía en el futuro. No esperamos que muy distante, pero sí en el futuro. ¿Quién te va a ayudar entonces para que ganes en la batalla final? A la luz de lo que hemos estudiado durante todo el trimestre, tendría que ser el mismo que empezó a darte victorias al inicio de esa batalla o al inicio de esa guerra, el Espíritu Santo. Vamos a Efesios 4:30, que fue un versículo que analizamos un poco la semana pasada. Mira lo que dice Efesios 4:30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Lo notas? Uno al inicio, otro al final. Tiene que ver con un proceso, porque el Espíritu Santo, al ser Dios, por supuesto que no le gusta hacer las cosas a medias. El proceso lo hace completo, lo hace de principio a fin. Y en esta perspectiva o desde esta perspectiva, el Espíritu Santo entonces nos asegura que lo que falta por cumplirse también sucederá. Ahora nos podríamos perder toda esta dimensión o todo este privilegio si no nos damos cuenta de que otra vez el Espíritu Santo es una persona. Porque si nosotros no le damos la importancia y el lugar a su obra en nuestra vida, podría ser que en algún momento entonces no se complete la segunda parte. Él está dispuesto a hacer las dos partes, la del inicio y la del final. Pero depende de nosotros estar dispuestos y permitirle a Él hacer las dos. Sí, también cuando hablamos de la lluvia tardía, hablamos de la lluvia temprana. Porque otra ilustración precisamente que la Biblia usa para hablar del Espíritu Santo es la lluvia. Pero hay dos lluvias, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y nadie va a recibir la lluvia tardía a menos que haya recibido la lluvia temprana. Los agricultores en Israel saben muy bien las fechas de cada una de esas lluvias. Y las dos eran absolutamente necesarias. Una para que empezara a florecer el grano, la segunda para que pudiera cosecharse. El Espíritu Santo quiere hacer las dos cosas en nuestra vida. Si es lluvia, entonces hay que cerrar el paraguas. Si tú dejaste que la lluvia te empapara el día que aceptaste a Cristo como tu Salvador, no abras ahora el paraguas o la sombrilla, como le llames, porque la lluvia debe seguir cayendo y debe seguir mojándote a ti, debe seguir mojándome,
para que esa lluvia nos siga preparando para la lluvia tardía. Ya en el tiempo bíblico hubo gente que lamentablemente se perdió ese privilegio. El apóstol Pablo nos habla de gente que ya tenía la conciencia cauterizada. Puedes revisar ese versículo en la primera epístola de Pablo a Timoteo, el capítulo 4. ¿Qué es eso de tener la conciencia cauterizada? Bueno, la palabra que se usa allí es una palabra muy gráfica. Cuando Pablo dice que alguien o unas personas tenían la conciencia cauterizada, básicamente está diciendo que la tenía ya insensible, que la conciencia ya no era sensible, por supuesto a la voz del Espíritu Santo. ¿Pero por qué ya no era sensible? Bueno, la imagen tiene que ver con lo que le pasaba a algunas personas que se portaban mal en el tiempo bíblico, por lo menos en el primer siglo de la era cristiana. Por ejemplo, cuando un esclavo se escapaba y lo podían aprehender, lo podían atrapar sus dueños, el dueño se enojaba tanto con él y le quería dar una lección ejemplar que lo que hacía era quemarlo como si fuera una res, ponerle un sello. Se dice que en ocasiones era en la misma frente con 3 letras, la F, la U y la G, que es el inicio de la palabra fugitivo. Y ellos ponían esas 3 letras para decirle, intentaste escaparte, jamás lo lograrás porque me perteneces. Y así como se podría sellar al ganado con un hierro hirviendo o muy caliente, así ponían ese hierro en la frente o en alguna parte de la piel de esa persona para decirle, no debes volver a hacer eso, me perteneces. Ustedes saben que la esclavitud básicamente reducía a las personas a eso, a cosas, a objetos, a pertenencias. Si el sello que se pone en un animal o en una persona en este caso tenía que ver con cauterizar, con quemar, obviamente si tú recuerdas una parte de la piel que tiene alguna quemadura, pierde sensibilidad. Y eso es muy peligroso incluso. La gente que está quemada necesita cuidados muy especiales porque hay enfermedades, o en este caso un accidente como podría ser quemarse, que podrían ponerse peor las personas si no tienen los cuidados necesarios, porque se pierde la sensibilidad. Cuando Pablo está diciendo que hay personas con conciencia cauterizada, lo que nos está diciendo es que se puede dejar de escuchar al Espíritu Santo. Si eso que llamamos remordimiento de conciencia tiene que ver de alguna manera con lo que estamos diciendo, porque el Espíritu Santo nos habla a la conciencia y cuando tú y yo no le hacemos caso, vez tras vez, corremos entonces el riesgo de que nos volvamos insensibles a sus llamados, a su voz, a su manera de expresarnos lo que es bueno o lo que no es bueno. Cuando hablamos entonces del Espíritu Santo y de su obra, tenemos que estar conscientes de que Él quería hacer también cosas muy específicas, pero que tú y yo corremos el riesgo de evitar que estas obras se hagan. Quisiera ver por último entonces contigo una de las cosas que la lección también menciona sobre la obra que el Espíritu Santo quiere hacer y específicamente Jesús la mencionó en San Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La lección nos pide que tomemos muy en cuenta la frase y de juicio, porque nos dice que este versículo tiene que ver no solamente con el asunto de aceptar a Jesús y de pasar de muerte a vida, sino que tiene que ver con el juicio, pero del enemigo. ¿Recuerdas qué dice el versículo 11? Y de juicio, Juan 16, 11, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿De qué nos tiene que convencer el Espíritu Santo? Nos tiene que convencer de que Satanás ya perdió. La batalla decisiva ya se libró, pero a lo mejor todavía nosotros no nos la creemos. A lo mejor todavía no lo vemos realmente eso en nuestra vida. El Espíritu Santo quiere que te des cuenta que Él está diciéndote que lo que empezó lo va a terminar, pero espera que realmente tú se lo permitas. La obra del Espíritu Santo es grandiosa, es muy abarcante. Durante 12 semanas hemos estado hablando acerca de Él y de su obra, pero podríamos seguir hablando mucho más y la iglesia sigue hablando de esto y lleva varios años hablando del Espíritu Santo y de su obra. Pero lo más importante es que tú y yo tomemos decisiones respecto a esa obra, que las decisiones sean positivas, no negativas, decisiones de aceptarlo y de permitirlo obrar, no de impedírselo. Si está lloviendo,
no pongas el paraguas. Deja más bien que aquel que ya dio las monedas del depósito siga depositando en tu vida las que faltan, porque el sello de Dios vendrá pronto sobre aquellos que recibieron el primer sello del Espíritu Santo. Si tú quieres estar listo para eso, entonces permítele a Dios y al Espíritu Santo en especial que siga haciendo su obra. Ha sido un placer para mí compartir esta lección contigo. Te espero entonces en otra ocasión. Dios te bendiga. Padre, que tu Espíritu ilumine hoy mi mente, que me ayude a recordar cada palabra, que consuele el corazón cuando esté triste, que me acerque más a ti. Cambia mis caminos, por favor, aunque me duela. Haz que mire cada día tus promesas, pues quisiera en realidad que ya amanezca y vivir en tu verdad. No quiero vivir un día más sin tu Espíritu Santo. Te doy mi corazón y con amor te dedico este canto. Transfórmame, Señor, perdona mi pecado y hazme un día llegar a lo más alto. Sueño con tu abrazo y olvidarme que hay un tiempo, expresarte todo mi agradecimiento por tu paz en el más duro sufrimiento, por hacerme ver la luz. No quiero vivir un día más sin tu Espíritu Santo. Te doy mi corazón y con amor te dedico este canto. Transfórmame, Señor, perdona mi pecado y hazme un día llegar a lo más alto. No quiero vivir un día más sin tu Espíritu Santo. Te doy mi corazón y con amor te dedico este canto. Transfórmame, Señor, perdona mi pecado y hazme un día llegar a lo más alto. Y hazme un día llegar a lo más alto. Señor, no queremos vivir un día más sin tu Espíritu Santo. Te damos nuestro corazón y te dedicamos esta canción, Señor. Queremos cantártela otra vez, Señor. El coro, entre todos, Padre. Escúchanos. No quiero vivir. No quiero vivir un día más sin tu Espíritu Santo. Te doy mi corazón y con amor. Te doy mi corazón y con Te dedico este canto. Te dedico
Transfórmame, Señor. Transfórmame, Perdóname. Señor. Perdona mi pecado. Perdóname. Y hazme un día llegar a lo más alto. Y hazme un día llegar a lo más alto. Y hazme un día llegar, Señor. Y hazme un día